Hola, bienvenidos. Yo soy Pluma Blanca Xochiquetzali Y yo soy Luz Brillante. y estamos muy contentos de darles la bienvenida nuevamente a estas charlas en donde los compartimos algunos temas que nos parecen interesantes y el día de hoy elegimos el tema que es la palabra y su poder creador. Comenzamos, mi hermosa Luz Brillante. Muchas gracias, mi querida Xochiquetzale, con mucho gusto. Bien, palabra viene de parábola. Es una voz latina tomada del griego, formado de para, que significa al margen de, y vole, que significa establecer un paralelo entre. Comparar, de comparación se cambió el sentido a narración, como hablar. La palabra contiene la esencia de su propia vibración y resuena en el cosmos, en el éter, y trae de vuelta a nuestras vidas lo que se alinea con nuestras frecuencias vibratorias. La palabra es como una llave mágica que moldea la realidad. La palabra es una vibración cargada de intención que se expande por el cosmos indefinidamente y repercute en él mismo. La palabra interfiere en nuestra realidad, incluso en la realidad física del planeta, porque todas nuestras afirmaciones y cómo las expresamos tienen el poder de cambiar realmente la realidad. Cada palabra tiene una vibración y una impronta. Si se repite muchas veces desde nuestra niñez, transforma nuestro subconsciente. Como ejemplo tenemos las expresiones de todo va a salir bien o tengo mucha abundancia. Estas se graban como creencias ilimitadas y por el contrario, expresiones como las cosas están fatales, no hay dinero que alcance, son patrones y creencias limitantes con lo que se programa la vida. Así, en el presente, lo que tú dices a los demás y lo que tú te dices a ti mismo influye en tu vida como una carga energética, ya sea positiva o negativa. Si decimos, por ejemplo, yo soy feliz, yo soy exitoso, yo soy amoroso, yo soy agradecido, es decir, lo que va a continuación del yo soy, tiene un impacto profundo en nuestra identidad, puesto que el subconsciente se apropia de lo que decimos y crea como realidad tales afirmaciones. Así es, mi querida Luz Brillante, cómo es importante tener en consideración cada aspecto de estas palabras que repetimos, porque es increíble el efecto que producen las cosas que decimos, como bien nos acabas de comentar, y en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos diciendo y mucho menos de sus consecuencias. Las palabras son capaces de provocar cosas distintas en cada uno de nosotros. Trabajan sobre nuestro cerebro constantemente enviándole información y esta información genera en nosotros sentimientos, actitudes, pensamientos que posteriormente se convierten en comportamientos, en nuestra manera de actuar y de interactuar con los demás. Si hablamos cosas positivas, es mayor la probabilidad de que sucedan cosas buenas en nuestra vida. Y si hablamos cosas negativas, la probabilidad de que sucedan cosas desagradables aumenta. A través de las palabras construimos emociones y estados de ánimo que nos ayudan a poner nombre a lo que sentimos y a entenderlo. La conexión entre las palabras y las emociones es clara. Tienen el poder de describir la realidad, de transmitir nuestras emociones, de comunicar, de materializar, de enseñar. Es el lenguaje lo que nos hace humanos. Las palabras tienen el poder de crear, pero también de destruir. Así como nos comentó hace un momento Luz Brillante, nos ayudan a conectar con las personas, a designar y a dar forma a lo que nos rodea. Las palabras son energía convocante que definen la realidad y se ha demostrado cómo surten efecto hasta en elementos inanimados como el agua y el arroz y sobre seres vivos como las plantas. Ahora imaginémonos su poder cuando se dirigen hacia animales o personas. Las palabras pueden cambiar los estados de ánimo.
hacerlas sentir seguras o inseguros y afectar de esta forma cada emoción, actitud y comportamiento que tenemos, tanto a corto como a largo plazo. Por eso es tan importante que las palabras hay que decirlas en forma consciente, pensar antes de hablar. Los pensamientos son proyección de la palabra, es la expresión energética cuya vibración transforma la materia. Perfecto, mi querida Xochiquetzali, tal cual. Esta información realmente es de primera mano. Bien, la palabra posee una vibración intrínseca debido a la connotación que yo le otorgo, puesto que las palabras son un medio por el cual me comunico con las personas, pero también con mi interior, porque tenemos una conversación constante con nosotros mismos. La pregunta aquí sería, ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Qué palabras usas? Un sabio científico a principios de este siglo y milenio demostró el poder de la palabra realizando experimentos donde demostraba cómo los pensamientos, las emociones y las palabras escritas o habladas influían en la estructura cristalina del agua. En frascos con agua que tenían escrito una palabra, también se aplicaba parte de la palabra la música. Esos sonidos eran armoniosos o bien negativos, y después congelaba el agua para observar al microscopio su cristalización. Y las palabras positivas, con música agradable, formaban unos cristales hermosos, debido al patrón de interferencia que recibe ese ruido con las vibraciones, puesto que tanto la música como la palabra y el pensamiento generan una vibración y un patrón de interferencia, siendo el sonido el verbo creador. Las palabras no son meras herramientas de comunicación, sino que tienen el poder de moldear el mundo a nuestro alrededor. A lo largo de la historia humana, las palabras han mantenido una posición sagrada en los corazones y en las mentes de los individuos, siendo la encarnación de la sabiduría divina y la verdad espiritual. El poder de las palabras otorgan la capacidad de articular nuestros pensamientos, emociones y actitudes. Y al hacerlo, las palabras se convierten en el puente entre los mundos interno y externo de todos los seres humanos. A través de las palabras vamos formando conexiones con otros seres. A través del lenguaje expresamos amor. Las palabras tienen la habilidad única de cargar múltiples significados, influenciadas por el contexto y las perspectivas personales. Esta dualidad subraya la importancia de entender los significados precisos de las palabras en nuestra vida cotidiana. Así es, mi querida luz brillante, como bien acabas de comentar, es importantísimo entender el significado preciso de cada palabra que decimos, porque la mente no es regulable. Las emociones sí, la mente no es controlable, pero los pensamientos sí lo son. La mente es una herramienta sensorial, un conjunto de procesos que se combinan de manera compleja, en donde seleccionan, organizan, modifican, conectan y desconectan, y a través del pensamiento, que es la base con la que la mente desarrolla la estrategia de decisión para interactuar con la vida, en donde se desarrolla todo. Y para ejemplificarlo un poco mejor, de una manera más clara, imaginemos como si la mente fuera un gran bosque que todo lo contiene, y el pensamiento es la cabaña que cada quien construye dentro de ese gran bosque. Por eso, la palabra tiene el poder de dar forma a nuestro universo interior y exterior. Con una mente dividida no se puede hacer magia. Los senderos que cruzan el huerto infinito deben transitarse con palabra, corazón y mente cual una, es decir, al unísono. Un verso, universo, un solo verso, un solo discurso. Por lo que si la palabra va en dirección diferente a la idea, eso significa que las fuerzas están divididas drásticamente, ya que una parte está tratando de crear algo y la otra parte está tratando de crear una cosa contraria. Sin la palabra,
hay división y caos, es decir, no hay creación. Maravilloso, querida Xochiquetzali. Esta realmente nos impresiona mucho. Bien, en el antiguo Egipto, por ejemplo, los individuos involucraban deidades específicas o fuerzas divinas a través de palabras para curar a los enfermos e incluso para controlar a la naturaleza. Consideraban a la palabra hablada un conducto hacia el reino divino. Las palabras no eran vistas solo como herramientas de comunicación, sino como conductores de poder e influencia extraordinarios. Y bien, cada palabra que pronunciamos desencadena consecuencias vibracionales. Las palabras positivas no son mera vocalización, sino que llevan energía y resonancia. Es decir, la repetición de afirmaciones positivas en coherencia con nuestro pensar, sentir y hablar sirve para cambiar la frecuencia vibracional de alguien, llevándolo a una vida más positiva y armoniosa. Cuando los individuos se expresan de manera simple y honesta, crean un ambiente de transparencia y autenticidad que puede fomentar confianza, cooperación y entendimiento. Por otro lado, el mal uso del poder de la palabra, ya sea del colectivo o de nosotros, causa un extraordinario daño tanto a nosotros como a las generaciones más jóvenes, utilizando palabras que no son las mejores y haciendo que utilicemos este poder en contra nuestra, porque el poder de la palabra no es cualquier tema y por tanto ahora es el momento de tomar conciencia de este poder y utilizarlo en nuestro beneficio para crear un nuevo paradigma, para manifestar lo que es bueno para mí en relación con los demás. Así es, porque mientras mejor estemos, mientras mejor nos sintamos, como nos acabas de comentar, mientras más alineados estemos, esa es la realidad que vamos a poder manifestar. Y al transformar, como bien nos comentabas, nuestro lenguaje, transformamos nuestras vidas. Para hacer el mejor uso posible del poder de nuestras palabras, debemos poner atención a la manera como las utilizamos, a la intención con la que las pronunciamos y sin lugar a dudas nos encontramos en un proceso en este tiempo en el que necesitamos protegernos frente a las palabras y mensajes desagradables. Debemos ser críticos y estar atentos, es decir, estar al acecho con la forma en la que pensamos. Por ejemplo, hay que preguntarnos con qué frecuencia somos nosotros quienes centramos la atención en palabras que nos debilitan. Palabras como no soy capaz, soy demasiado torpe, no me siento bien conmigo, no me gusta cómo me veo, etcétera, etcétera. Ese tipo de palabras están enmarcadas en negatividad y pueden activar la amígdala, que es una región del cerebro que envía información relacionada con el miedo y la ansiedad a los centros nerviosos superiores, lo que lleva a una respuesta de estrés y a una disminución del bienestar emocional. En cambio, palabras como amo quien soy por dentro y por fuera, soy capaz de lograr todo lo que me propongo, toda la energía del amor está en mi cuerpo, confío en mis capacidades. Estas son palabras de aliento y apoyo que pueden liberar oxitocina, que es conocida como la hormona del amor, que promueve la confianza, la empatía y la conexión social. Y aquí una pregunta interesante que tenemos que hacernos. ¿Cómo me califico a mí mismo en mis conversaciones internas? Esta pregunta la podemos responder haciéndonos conscientes de los adjetivos que acompañan la expresión yo soy cada vez que la utilizamos. ¿Son positivos o son negativos? ¿Están mis opiniones sobre mí cargadas de compasión o por el contrario, son solo juicios y críticas? ¿Qué emoción caracteriza a las frases que construyo para mí? Y así, antes de hablar, hay que detenernos a observar y analizar las frases que más cotidianamente usamos y hay que preguntarnos, ¿son expresiones constructivas? ¿Expresan agradecimiento? ¿Utilizo palabras amables? ¿Es necesario decirlas
¿O son solo expresiones llenas de juicio, recriminación, lamentos y enojo? Y por último, recordemos que la palabra ejerce una vibración y energía constante que reverbera en el cuerpo. Su poder es enorme, es la semilla de la misma creación. Y bueno, de esta forma así concluye nuestra cápsula del día de hoy. ¿Algún comentario final que quieras compartirnos, mi querida Luz Brillante? Por supuesto, claro, mi querida Xochiquetzali. Bueno, quiero enfatizar algo que es muy importante mencionar en este momento, es en relación a nuestros chakras. Nuestro quinto chakra, localizado en la garganta de un hermoso azul turquesa, es donde se encuentra el poder de la palabra. Cuando agradecemos, lo que proyectamos con nuestra visualización a través del chakra del tercer ojo. Por lo tanto, es altamente recomendable mantenerlos limpios y alineados para que fluya la energía sutil del universo a través de ellos y podamos de esta forma cambiar nuestra realidad. Maravilloso, maravilloso. Pues esta es una de las tantas técnicas y herramientas que a nosotras nos han funcionado y los invitamos a escuchar los videos que todos los miércoles iremos compartiendo con ustedes con una serie de herramientas, meditaciones, fortalecimientos del método Yuen y otras cosas más, técnicas más que iremos compartiendo. Y bueno, les deseamos como siempre todo lo mejor y solo lo mejor en sus vidas. Nos estamos escuchando en una siguiente emisión. Hasta la próxima.